No, yo creo que dejaríamos, ¿cómo se llama? Algunas prácticas nada más. De hecho, vamos a empezar ya la última unidad, que es el tercer parcial, y lo vamos a explicar con ejemplos para que sea más, más práctico, ¿no? Y le entiendan mejor. Y de ahí, pues vamos a hacer las prácticas. O sea, el ejercicio que damos en clase es la práctica. Y eso es lo que se llevaría para trabajar. O sea, ya están sin tarea y aprovechan y de una vez hacen las prácticas. Como ven. Ah, sí, sí, suena bien. Y ya mejor, y así ya no vemos tanto. Aguántenme, déjenme ver cómo está el calendario del tercer parcial. Se supone que tenemos hasta el Agresivo. 22, ¿no? ¿Mandé? Tenemos técnicamente hasta el 22 de enero. Más o menos, sí. Déjenme ver que no me carga la página del poli. Creo que no funciona. Han estado Según, lentos. según yo, nos Según, vamos el 23 de diciembre, regresamos el 7 de enero y es la semana del 22, 23, bueno, 23, 22, 23 y 24 de enero son calificaciones son y calificaciones. esa misma semana es el extra. Es el extra. De hecho, esos colores que están ahí son como nuestra fecha límite. ¿Se acuerdan que antes subíamos calificaciones cada parcial? Bueno, ya tiene añísimos, ¿no? Pero cada parcial subíamos calificaciones y ustedes recibían calificación del primero, del segundo, y ahí las veían ustedes en el SAES, ¿no? Ah, no, en el SIGUE, ¿no? Creo era antes. No sé si les tocó. Pero ahora, pues es la última calificación. Entonces, esos días que tenemos ahí es para como límite para subir calificaciones antes de que nos cierren el sistema. Entonces, los días que yo tengo ahí de amarillo son los 2 días que yo tengo como máximo para subir calificaciones de extra. Entonces, en esa semana yo tengo que hacer el extra un poquito antes de los días amarillos que vienen ahí. Pero bueno, regresando tendríamos 2 semanas todavía, ¿no? 2 y media. Sí, Pero casi bueno, 3. más o menos, ¿no? Y ahorita pues nos quedan 3 clases, o sea, sí nos da tiempo. Perdón. Entonces vamos a ver lo que es una máquina de estado. ¿Dudas con lo que hemos visto en el semestre? No, creo que no. ¿Algunas qué? ¿Algunas entradas no te las marcaba? Ajá. Ok, ¿no sobrepasabas la cantidad de pines de entrada o de salida? ¿No? Habría que checarlo. Sí, nada más estoy checando ahorita la parte teórica, todavía no paso a la parte práctica, pero habría que checarlo a ver qué tienes por ahí mal. Lo revisamos con calma. Va. Ok. Entonces, a ver, durante este semestre empezamos a trabajar con multivibradores, con los 555, ¿no? Estable, monoestable y biestable. Después pasamos a los flip-flops. Explicamos cómo era ¿cómo se llama? Una circuitería combinatoria, circuitería combinacional, y después pasamos a registros, después pasamos a memorias, contadores, y ahora vamos a hacer lo de la máquina de estados, ¿no? Esas máquinas algorítmicas que vienen ahí. ¿Se acuerdan que en el Classroom juntamos 2 unidades? Pues vamos a ver esas. Ok. ¿Sí ven en pantalla el PDF? Sí, Sí, se ve la profe. presentación. Vale. Entonces, bueno, nosotros estábamos trabajando con lógica secuencial. Ya habíamos dicho que podíamos tener alguna lógica combinatoria en esa cajita. Retroalimentábamos nosotros, pues se convierte en un circuito secuencial. ¿Vale? Es como si nosotros tuviésemos una memoria. Entonces, del lado izquierdo, arriba, pues es la representación general de cómo es un circuito secuencial.
¿Ok? Ya poniéndole nosotros algunos elementos extras, pues podemos nosotros, por ejemplo, cargar un dato. Imagínense un registro. Y también se puede decir que tenemos elementos de memoria. Si se fijan, ahí dice, en las entradas recibe una señal de reloj y elementos de memoria. Es como si tuviéramos nosotros el registro A o un registro B y vamos a una suma, ¿no? Por ejemplo. ¿Ok? Obviamente también en la salida podemos guardar esos datos. ¿Sale? Le podemos ir agregando cositas. De tal manera que nosotros podemos generar un circuito ya más robusto. Aquí le ponen mixtos, donde nosotros algún dato lo podemos guardar, que podría ser nuestra información, y podríamos tener alguna otra entrada que no necesariamente necesitamos saberla en un estado siguiente, pero que sí nos va a afectar a la salida. ¿Más o menos queda claro? Entonces, el hecho de que se retroalimente el dato es secuencial y es como si tuviera memoria tanto en la entrada como en la salida. Pero, les repito, podemos tener elementos que no necesariamente se tienen que retroalimentar. ¿Vale? Eso es lo que vamos a hacer nosotros en las máquinas de estado. ¿Ustedes ya vieron máquinas de estado? No. En teoría computacional. Sí, ¿no? Sí, 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 los autómatas. Los autómatas, exactamente. Entonces, aquí tengo dos tipos de máquinas. No sé si ustedes las vieron. Una máquina de Mealy y una máquina de Moore. ¿Las llegaron a checar? ¿Las conocían? No, ninguna. Mealy y Moore, ¿no? Vale. No, no, no. Ok. Tenemos esas dos máquinas de estado, las cuales me van a permitir, pues vaya, realizar alguna actividad dependiendo en el estado, vaya la redundancia, en el que estamos. ¿Se acuerdan ustedes que en los contadores síncronos hacíamos una tablita? Teníamos columna estado presente, teníamos columna estado siguiente y teníamos la parte de diseño. Nosotros sabíamos que en el estado presente, si teníamos, no sé, un 2, el siguiente era un 4. Y ahí ustedes estaban metiendo su número en binario, ¿no? Con lo que vamos a hacer con las máquinas de estados es simplemente tener un estado, no sé, 1, estado 2, estado 3, y va a ir brincando solito. Ya no vamos nosotros a tener que establecer una combinación de bits. ¿Ok? Ahorita vemos un ejemplo. Dependiendo la máquina de estados que nosotros utilicemos, los datos se van a mostrar de manera distinta. Vamos a empezar con la máquina de Mealy. ¿Ok? Esta es la representación de una máquina de Mealy. ¿Sí habían visto grafos? ¿Un grafo? Esto es un grafo, ¿no? Sí lo habían visto, me imagino yo. Sí, sí, sí. ¿Qué elementos contiene un grafo? Los nodos. Nodos, vértices, los pesos, hay unas transiciones. Ahí pues nos falta un estado inicial o indicar cuál es el estado inicial. ¿Vale? Y en esos autónomos, ajá, y exactamente el estado, bueno, en teoría no habría estado final, en teoría, porque esto puede, pues, hacer de forma iterativa, ¿no? Hasta que se cumplan determinadas condiciones, que me podría decir, este es un estado final de acuerdo a lo que me pediste, ¿no? Entonces, sí se puede decir que tiene un estado final. Aquí en este caso lo tomaríamos como C, el estado inicial como A, pero pues depende de la actividad que nosotros hagamos. Ahora, en cada una de esas transiciones, en esos caminitos que unen cada uno de los nodos A, B y C, si se fijan tenemos una notación como si fuese una fracción. ¿Ok? Dice 0 diagonal 1, 1 diagonal 1, 1 diagonal 0, 0 diagonal 0. Ok. Eso me va a indicar qué secuencia está llevando y qué tengo yo a la salida. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la parte de arriba, es decir, el numerador, si se fijan en la tablita que yo tengo del lado derecho, dice próximo estado, diagonal, salida Y, salida Y. ¿Qué significa? Ok. Vamos a llamarlo así, el numerador va a ser un tipo control. ¿Sale?
¿Se acuerdan nosotros que poníamos un control en un circuito combinatorio? Inclusive hay un control cuando hacíamos contador síncrono. Si valía 0, contaba pares. Si valía 1, contaba impares. ¿Se acuerdan? Entonces, ese control nosotros lo vamos a tener también en esa máquina de estados. Si en el numerador yo tengo un 0, ¿qué camino va a seguir? A ver, díganme. Estando en A, estado inicial A. Si es 0, ¿qué pasa? Se va para B. Si sigue siendo 0, sigue en B, y sigue en B, y sigue en B. Ahí hay un bucle, ¿no? ¿Sale? Hasta que yo no tenga un 1. ¿Ok? Un 1 ahí ya tengo en el numerador, lo cual me permite regresar hacia el estado A. Ahora, si estoy en el estado A y sigue valiendo 1, brinco al estado C. Mientras yo no cambie ese 1, se queda ciclando en el estado C hasta que yo cambie otra vez a 0 y regresa. ¿Vale? El denominador, por llamarlo así, es mi salida. Es un indicador, es un LED que me va a decir, ya terminé. O sea, la secuencia que ustedes quieran identificar o la actividad que quieran hacer en este grafo, ustedes en el denominador le van a poner un 1, por ejemplo, y eso me va a indicar de que ya terminó cierta rutina, por ejemplo. ¿Estamos? Entonces, podríamos interpretarlo en el caso cuando tenemos control o el numerador en 0, avanza hacia B, se queda ciclando. En cuanto yo lo cambio a 1, regresa hacia el estado A y me manda un 1 a la salida. Ese 1 yo lo podría interpretar como si me indicara que ya regresó al estado A o que se salió del ciclo, ¿no? ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? No. Ok, vale. Ahora, y esa tablita también, si vemos la estructura, es muy similar a la de un contador síncrono. Tenemos la columna estado presente, tenemos la columna estado siguiente, pero la estamos dividiendo en dos, cuando el control es 0 y cuando el control es 1. Yo podría agregar fácilmente otro título que diga estado siguiente, que va a variar de acuerdo a lo que yo tenga en el numerador, en el control. ¿Vale? Entonces, si se fijan, estado presente, estamos en A. ¿Qué pasa si la entrada la tengo en 0? Ah, pues va a brincar hacia B con un 1 a la salida. ¿Ok? Estando en B, me quedo en B y sigo con 0 a la salida. ¿Sale? Si yo estuviera en C, me regreso hacia A con 0 en la salida. ¿Ok? Y siguiendo la misma lógica, hacemos la columna cuando la entrada o cuando el control o el numerador vale 1. ¿Vale? Entonces está bastante sencilla la tablita, ¿no? ¿Dudas con todo esto? No, profe. Esa salida te puede ser por ejemplo, vamos a ver ahorita, déjeme si no viene aquí el ejemplo. Vamos a validar nosotros, por ejemplo, una cadena. ¿Ok? No, máquina de Moore, máquina de Moore. Ok. Tengo esa máquina de estados. ¿Vale? Tengo yo 5 estados, de 0 hasta D4. Ahí vienen sus transiciones, vienen sus salidas. Si yo les pidiera, analícenla y díganme qué es lo que hace esa máquina de estados. ¿Qué me dirían? A ver, chequenla, tienen un minuto, un par de minutos para analizarla y díganme qué hace la máquina de estados. ¿Revisan los de unos? ¿Cuántos unos? 4. Entonces estoy en D0. Si vale 0, pues se queda ahí esperando, ¿no? Ok. De D0 a D1, yo tengo el control en 1. Significa que va un 1, ¿no? Si es 0, pues regresa. Si se fijan en cada uno de los estados, si vale 0, regresa. ¿Ok? Ahora, supongamos que sigue valiendo 1. Yo no cambio el control. Si vale 1, salta al estado 1. Si sigue valiendo 1, salta al 2. Si sigue valiendo 1, salta al 3. Si sigue valiendo 1, salta al 4. Y lo único que cambia es la salida. ¿Ya vieron? En la transición de D3 a D4,
cambia el valor de la salida a 1 y del estado de 4, si sigue valiendo 1, regresa al estado de 1. ¿Ya lo vieron? Regresa al de 1 y si yo no cambio ese control y seguimos así en un ciclo, se va a ir de D1 a D4 y vuelven a hacer otros 4 unos. 1, 2, 3, 4, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese 1 que me preguntaba, ¿no? Ese LED o ese indicador, me está diciendo, ya encontré la cadena, vuelvo a iniciar, ¿no? ¿Vale? Vamos a tomarlo como si fuera una banderita o un bit de paridad cuando están en redes o cosas así. Es un bit que me va a decir, oye, ya la encontré, ya terminé. ¿Sale? Supongamos a lo mejor que les pido yo una práctica que me detecte que este 1 sea un habilitador para un contador. De tal manera que si se repite mucho el 1, termina de detectar una cadena de 4 unos, se cambia un display un 1. Vuelve a detectar otra, se cambia un 2. Detecta otra, cambia un 3. O sea, como que vaya contando cuántas veces se repite una cadena de 4 bits de valor 1. ¿Sí me explico? ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? No. No, profe. Es lo que hace. Un circuito secuencial que detecta 4 unos consecutivos. ¿Ok? ¿Dudas con esto? ¿Preguntas? ¿No? Ahorita hacemos un ejercicio. Todavía no, Por profe. seguirlo entendido, ¿no? Todavía. Todavía no. Viene lo bueno. Viene la parte de la programación. ¿Ok? ¿Se acuerdan que nosotros creamos en memorias, cuando vimos la parte de memorias, lo de VHDL, creamos un renglón, creamos una matriz que era de tipo renglón y era tipo arreglo, ¿se acuerdan? Y entonces nosotros creábamos ese tipo de dato. Espérenme un segundito. Entonces, con la función type, que la tenemos aquí, nosotros podemos crear un tipo de dato el que ustedes quieran. ¿Vale? A lo mejor si les dejara yo esta práctica, alguien dice, ah, profe, yo creé el tipo de dato que se llama literalmente 1. O el estado que se llama, no sé, enero. Un estado que se llame febrero, un estado que se llame marzo o abril. ¿Sale? Está abierto. Entonces, con la función type, acuérdense, ustedes pueden crear ese tipo de dato. ¿Y qué va a hacer el compilador? Nosotros vimos que en el ejemplo pasado teníamos 5 estados. ¿Están de acuerdo? Con esos 5 estados, ¿cuántos bits creen que necesito para representar esos 5 estados? Serían 3, ¿no? ¿Por qué? Pues porque... ¿Por qué 3 bits y no 5 bits? Pues porque cada combinación va a tener un estado, o sea, 000 va a tener el estado de 0. Exacto. ¿Se acuerdan del ejercicio que hicimos de Alicia en el País de las Maravillas? Sí, Que ahí nos costó un buen de trabajo, ¿no? Porque eran 4 actores y cada actor yo lo podría representar con una combinación de bits. Entonces, ¿qué pasa en esta máquina de estados? ¿Cuántos actores tengo? ¿Cuántos actores tengo? 5. 5. Si yo tengo 5 actores, pues sí necesito 3 bits y hasta me sobra, ¿no? ¿Sale? Aquí no habría necesidad de declarar, por ejemplo, el when others, ¿no? En una de sus presentaciones que hicieron. El when others, cuando yo no ocupaba alguna combinación. Aquí no se preocupan de eso. El compilador va a decir, a ver, tú acabas de crear 5 estados, que se llame de 0, 1, 2, 3, de 4. Ah, entonces yo ya le voy a dar una cadena. O sea, ya el compilador le asigna una cadena automática. Necesito yo 3 bits. Ah, pues le asigno, perdón, necesito 5 estados.
de los cuales necesito 3 bits, pues yo le asigno una combinación que yo solito voy a entender y ya, y yo me hago bolas, ¿no? Entonces ya no se tienen que preocupar ustedes de que si puse bien el número en binario o por ejemplo, en un contador síncrono, si lo regreso al estado 2, bueno, al estado inicial o a qué estado lo mando, no. Aquí no se preocupan ustedes de eso, ¿vale? Y entonces, pues, ¿qué tendrían que hacer? Pues únicamente declarar unas señales para poder manipular esos estados, ¿ok? Y esa señal puede adquirir cualquiera de los valores o cualquier estado que ustedes hayan creado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas con esto? Ajá. Aquí está bien. Por ejemplo, en esta diapositiva. Aquí está lo que acabamos de explicar. Tenemos nosotros en estado presente, pues sabemos que son 4 estados. ¿Estamos? Es lo que compone la máquina de estados que acabamos de revisar. Y pues por lógica son los mismos 4 estados que pueden ser estado futuro, porque pues yo puedo brincar a cualquiera de ellos. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a poner en VHDL? Aquí está type, estados y el tipo de dato. De 0, de 1, de 2, de 3, de 4. Si se fijan, ya los creé. ¿Ok? Yo voy a crear 2 señales. Una que va a ser mi estado presente, porque puede adquirir cualquiera de esos valores. Una que se llame estado futuro o estado siguiente, que va a tener exactamente los mismos valores. Y aquí está. Son de tipo estado. Bueno, perdón, estados. ¿Ya vieron? Entonces, cualquier señal puede adquirir esos tipos de datos que nosotros creamos. ¿Vale? Ahí en el recuadro dice que tiene tipos de datos enumerados porque, vean, vamos a la parte derecha. Aquí está. Yo necesitaba 3 bits para representar 5 estados. No, miren, aquí está en azul. El estado 0, el estado 1, el estado 2, el estado 3 y el estado 4. ¿Ok? Y aquí dice un recuadrito que esta tarea la realiza ya el compilador o el sintetizador que estén utilizando. Ya lo hace internamente el Galaxy, en este caso, o el compilador que ustedes estén utilizando. ¿Ok? Entonces, en el momento en que ya lo hace, ya ustedes no se preocupan por estos estados, por ejemplo, el 5, el 6 y el 7. ¿Qué hago con ellos? No se preocupen. Ya el compilador sabrá qué hacer. ¿Vale? ¿Dudas con esto? ¿No? Entonces, lo único que hay que hacer es saber nosotros cuántos estados tenemos, darles un nombre y empezar a juntarlos. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Nada más una, profe. ¿Se declara como tal que vas a ocupar 3 bits? ¿No? ¿O solo así con el type ya te da los 3 bits? Exacto, solamente así con el type. Imagínense que tengamos una máquina de estados. Vamos a hacer una práctica. Vamos a hacer como 5 prácticas en este parcial nada más. Vamos a hacer creo que es la cuarta, donde vamos a tener como 12 estados. Entonces, pues yo necesito ahí 4 bits, ¿no? Entonces ya solito el compilador te va a hacer eso. Ah, ok, sí. ¿Vale? Vamos a ver HDL, qué es lo que se les complica. ¿Ok? Ok, entonces aquí está. Declaramos, obviamente, nuestra librería, nuestro use, pero ¿ok? Y mi entidad. ¿Qué voy a tener en mi entidad? Acuérdense, todo, imagínenselo como una cajita negra. ¿Qué necesito yo nada más? Un reloj y un control. ¿Sale? Los estados, pues ya lo tiene por dentro el compilador. Las transiciones son señales, pues ya lo hago adentro en mi arquitectura. Entonces, pues nada más necesito el reloj y un control, ¿no? Para estar jugando ahí. Y pues obviamente una salida para que me indique cuando ya encontró, en este caso, la cadena de 4 bits. Ok, entonces si se fijan, es una entidad muy chiquita, ¿no? Vamos a la parte de la arquitectura. Ustedes ya ponen la sintaxis de la arquitectura y van a crear sus estados. ¿Ok?
tal cual lo habíamos visto en el PDF, bueno, en la diapositiva pasada, vamos a crear tipos de datos, estados. Va a tener el nombre desde D0 hasta D4. Y creo mis dos señales, mi estado presente y mi estado futuro, que son de tipo estados. ¿Sale? O sea, copiamos y pegamos lo que decía la diapositiva pasada. ¿Estamos? ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? ¿Todo bien? No, profe, ninguna. ¿No? Vale. Empezamos con el begin. ¿Ok? Tenemos una etiqueta nada más que dice proceso 1. Entonces, en el proceso teníamos el paréntesis que era la lista sensitiva. ¿Quién va a ser mi lista sensitiva? X. Y bueno, en este caso se puso el estado presente. No es una entrada como tal, pero pues para indicar el inicio de mi máquina de estados. ¿Ok? Y vamos a ocupar el case when. ¿Se acuerdan los que programaron el case when? Entonces aquí está. Estado presente. Entonces, cuando yo esté en D0, si yo tengo un control 1, pues voy a ver a qué estado voy a brincar. Vamos a detectar 4 1, ¿no? Si X vale 1, pues brinco al estado de 1. ¿Ok? Esta Z es un estado de alta impedancia. Es como si dijera, porque ponga un 0. Es que para poner las dos, ¿cómo se llama? Los dos valores posibles, ¿no? Pero esa la pueden quitar, no hay ningún problema. ¿Ok? Caso contrario, el else, pues el estado futuro se sigue quedando en D0. ¿Se acuerdan que se quedaba ciclando el estado de 0? Termino ese if. Vuelvo a ocupar otro when. Igual vuelvo a mandarle estado futuro en caso de que sea 1. Si no, pues que se regrese. ¿Ok? Y así me voy con cada uno de mis máquinas de estado, con cada uno de mis estados. ¿Cuánto vale el control? ¿A dónde salto? ¿Cuánto vale el control? ¿A dónde salto? ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? ¿No? ¿Todo No, bien? todavía no. Vale. Bueno, ya hicimos la lógica de la máquina de estados. Ahora vamos a hacer que salte cada uno de los estados. Creamos otro proceso, donde ese proceso va a necesitar un reloj. Y cada que haya un evento de reloj, lo que yo tengo en estado futuro se asigna al estado presente. Esto para que vaya simulando el brinco que ustedes van dando con cada evento. Vamos a recordar otra vez el contador síncrono de números pares. Estado presente, el 0. Bueno, el 0 lo tomamos como par, ¿no? Estado siguiente, el 2. Ese es en mi primer evento de reloj. ¿Qué pasa en mi segundo evento de reloj? Mi estado 2 se convertiría en presente. ¿Sí se acuerdan? Y mi estado siguiente sería el 4. Después del 4 se convierte en presente y el siguiente sería el 6. El 6 se convierte en presente y el 0 se vuelve en futuro. ¿Sí lo recuerdan? Entonces, para que haga cada de esos cambios, pues yo tengo que crear esta o hacer esta línea, esta asignación. ¿Ok? Para que ahora sí yo vaya saltando en cada uno de los estados y se vaya avanzando en la máquina de estados. ¿Dudas hasta aquí? Exactamente. Si se fijan, creo que está... Ajá. No, sí lo lleva. ¿Sí? ¿Qué no pusieron atención a sus compañeros? Sí, entonces, ¿cómo hacen sus prácticas? O no llevan ni prácticas, ya ven, ya se echaron de cabeza solos. ¿Sí? Lo de Russian Age es más sencillo. Pero sí, esa comilla es parte de la sintaxis. Obviamente, ¿vale? Entonces, si se fija, pues no tiene gran ciencia el código de una máquina de estados, ¿no? Lo único que sí
porque luego les fallaba y seguramente por eso no me entregaron el que parecía como un tecladito que guardaba los números, era por esto. Tenían que asignarle la salida a la entrada y ya con eso guardaba el dato. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? No, creo que no. Vale. Ahora, vamos a hacer una máquina de estados. Van a hacer ustedes una máquina de estados, la cual va a ser su práctica. ¿Ok? Van ustedes a... Voy a ponerla aquí en la pizarra. Voy a dejar de compartir. Ok. Ahorita vamos a hacer un ejemplo nosotros y ustedes lo van a hacer ya después en la práctica. Por ejemplo, supongamos, ¿ustedes qué boletas son? ¿2000 qué? 19. No, ya pasa el tiempo bien cañón. 0, 1, 2, 3. Porque vean, mi boleta es esta. No manchen, 13, 16 años. Está cañón. Ni modo. Sí, ya el tiempo pasa muy rápido. Ya tengo 11 años en SCOM, imagínense. Vale. De esta, vamos a sumar cada uno de sus dígitos. ¿Cuánto me da? 2 más 0, bueno, 2 más 1, 3. Más 9, 12. Más 6, 18. Más 3, 21. 1, 22. 24. 27. Si no me equivoco. Sí, profe, da 27. Y la mía da 2 y 3 son 5. Y 6 son 11. Y 3, 14. 18. 23. 29. 36. Vale. Suma total. Son 13, llevo una, 63, ¿no? Entonces tendrían que hacer una máquina. Lleva acento, ¿no? Máquina de estados que identifique el número 36. Ah, no, perdón, 63, esa dislexia. El número 63. ¿Ok? Sale, entonces vamos a hacer entre todos. Bueno, empiécenla, les voy a dar unos 10 minutos que me detecte el número 63. ¿Vale? Y esa sería su práctica 1 para ustedes. Van a sumar las boletas de todos los integrantes. El número total que les dé es el número que me van a identificar. ¿Vale? Va. Va, pero ahorita lo que van a hacer es identificar el 63. Y ahorita lo checamos, ahora sí, entre todos son las 11:26. A las 11:35 revisamos. ¿Va? Me quedan 2 minutos en esta sesión. Si se acaba, le dan en el mismo enlace, ¿vale? Entonces, a ver, empiécenle, por favor. ¿Nada más hay que dibujarla o cómo? Sí, nada más dibújenla y para que practiquen pongan su tabla. ¿Vale? Y ahí pónganle los nombres de los estados que ustedes quieran. Entonces, a ver, empiecen, porfa.